bienvenido gente a Brújula Libertaria. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Columna Buenas hoy. libertarios, brujuleros y amigos frente amplistas que nos siguen para criticarnos. ¿Cómo estamos? Gente, estamos con Fernando Dotti y su columna La Eterna Vigilancia. Y por supuesto, hoy traemos un tema eh, que muchas veces se critica o dicen que es una utopía. Y vamos a ver si esta ciudad, en este caso, es una ciudad libertaria, si es totalmente privada, digamos, si entra dentro de lo que se conoce como anarcocapitalismo y si es viable para Uruguay. Yo esta ciudad en concreto no sabía que existía, me acabo de enterar ahora por Fernando. Sé que hay un par de ciudades más por ahí en el mundo, no hablo de países, sino de ciudades que son prácticamente libertarias en todo el sentido de la palabra, que todo es privado y que el Estado no tiene ninguna incumbencia en esas ciudades. Ahora te paso la posta a ti, Fernando, para que nos cuentes un poco más cómo es este tema de esta ciudad que está en una isla o en Honduras o algo de eso. Fernando, te paso a ti para que nos cuentes mejor. Dale, gracias Pablo. Bueno, un placer como siempre retomar estas charlas que habitualmente tenemos y que hacía un par de semanas que estábamos que por distintos problemas de agenda no se había podido concretar. Así que bueno, gracias Pablo, gracias Nando, gracias a los amigos que están del otro lado. Hoy vamos a hablar, sí, de una ciudad privada, el sueño de la ciudad libertaria, el sueño que ideó Ayn Rand en La Rebelión de Atlas, en la quebrada de Galt, ¿no? Que era aquella ciudad en donde luego de la huelga de los que producen, se refugiaron ahí para aplicar sus normas, su autogobierno, digamos, ¿no? Pero bueno, hurgando un poco en las redes, me encuentro con esta nota de New York Times Magazine, en donde, bueno, en Honduras existe una ciudad privada en la isla de Roatán, ¿ah? Que entre otras cosas utiliza el Bitcoin para generar libertad financiera en sus habitantes, y que bueno, que surge a punto de partida de que una pequeña porción del terreno al norte de la isla de Roatán fueron cedidos por el gobierno a una empresa. La empresa es Honduras Próspera INC, en donde a través de un marco institucional, una reforma constitucional que hubo en el 2013 en Honduras, permite la construcción de sitios especiales para promover la llegada de inversiones. Así es como nos topamos con esta ciudad privada que tiene aproximadamente unos 2.000 residentes físicos. Impecable, Nando, andás de vuelo. Con unos 2.000 residentes físicos aproximadamente, los cuales pagan una cuota por el derecho a residir en Próspera y construir una empresa allí o incluso a distancia. Pero miren qué curioso esto. Desde el 2017 que comenzó esta idea, se han recaudado más de 120 millones de dólares en inversiones. Está construida esta ciudad en una zona semi-autónoma, ahora voy a explicar por qué lo de semi, está conocida como las ZEDE, ZEDE, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Próspera es una ciudad privada con fines de lucro, con un gobierno propio, que atrae a distintos inversores extranjeros con impuestos bajos, ¿no? Y regulaciones flexibles. Entonces ahora vamos yendo y viniendo, ¿no? A ver, la clave está, vieron que siempre dicen, que los capitales golondrinas que vienen y se van. A ver, el capital no tiene patria. El capital siempre va a ir a donde lo traten mejor. Y las inversiones de capitales, ya sean nacionales o extranjeros, siempre van a redundar en beneficio de la población. ¿Ah? Esto es así. ¿Por qué? Bueno, porque contribuye a aumentar las tasas de capitalización, a mejorar la productividad en un determinado país, y eso hace que todos, indefectiblemente, vivamos mejor, aun cuando ese fin no sea querido por quien viene a invertir. ¿Ah? Aunque tenga
el único fin de hacer dinero, que lo miren como alguien salvaje, monstruoso, igual vía el aumento de las tasas de capitalización, va a estar beneficiando a los demás en general. En esta ciudad, en Próspera, se ofrece educación a unos 60 alumnos. La seguridad está a cargo de una empresa privada. Los conflictos se dirimen con un centro de arbitraje. De esto hablaba Rothbard Hacia una nueva libertad, en el Manifiesto Libertario, ¿no? Lo recomiendo el libro para quienes estén interesados en ahondar más en estos conceptos. Este centro de arbitraje está formado por 3 jueces jubilados de Arizona, en donde se ocupan de la resolución de las disputas que puedan suceder allí. Y acá es muy importante, para ingresar en estas sedes, zonas de empleo y desarrollo económico, uno tiene que firmar un acuerdo de coexistencia, así es como se llama, en donde uno se compromete a cumplir con, bueno, la cantidad de normas que hay que implican asumir las condiciones para poder habitar esta ciudad. En el mundo existen varias zonas como estas, o ciudades start-up, también como se las conocen, o ciudades charter. Algunas se han convertido en grandes centros urbanos, tal el caso de Shenzhen, luego que China iniciara este proceso, la declarada zona económica especial en el 80, ¿no? Es conocida la frase de Deng Xiaoping, el gobernante chino, que dijo que, bueno, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que caza ratones, ¿no? Entonces, bueno, se empezaron a tomar este tipo de decisiones que son compatibles con la libertad económica y los resultados están a la vista. Shenzhen pasó de ser un pueblo ratón, un pueblo pesquero, a tener hoy 482.000 millones de dólares en su PBI, ¿ah? Desde que se lo designó zona económica en el año 1980. Entonces, bueno, estas zonas económicas, ¿qué ofrecen? Y bueno, una zona de escape a esta esclavitud tributaria en la que vivimos en general en todos los países. Hay una, obviamente, ¿cómo decirlo? Esto tiene algunas normas en las cuales se reserva el Estado hondureño. Por ejemplo, las normas en materia penal subyacen a estas ciudades, o sea, son de cargo del gobierno hondureño, por poner un ejemplo. Pero en Próspera existe su propia regulación laboral, ¿no? Miren qué interesante esto, ¿no? Precisamente porque en países no solo con economías reprimidas como nuestro, sino con un proteccionismo laboral exacerbado, lo que se genera precisamente es el efecto contrario al buscado, y es desempleo, ¿no? Una legislación que está enemistada absolutamente con la generación de empleo como las que tenemos acá, ¿no? Bueno, esto permite captar inversiones. Miren, yo les contaba fuera de micrófono antes de arrancar la entrevista que tuve la suerte por temas de laburo de andar en Austin, en Texas, hace unos pocos días, ¿no? Bueno, acá pagamos 22% de IVA, allá es el 8%. En Austin, en Texas, que es uno de los estados norteamericanos con menor presión tributaria, no es casualidad, porque nada es casualidad, que hoy en día muchas empresas ya se han ido a radicar allí. Y bueno, ¿por qué? Y bueno, porque los impuestos bajos, las bajas regulaciones, son un incentivo para las inversiones y que redundan siempre en el bienestar de la población. Visitábamos una zona, un barrio muy nuevo que se ha desarrollado en Austin, que es el Domain, ¿no? Claro, pero nos decían que tiene una construcción, arrancó hace 15 años, ¿no? Todo producto de las inversiones que se han ido a instalar, producto de los marcos institucionales favorables que son la clave de la prosperidad de las naciones. Acá no tiene nada que ver si en una tierra hay petróleo, si hay oro, recursos naturales, minerales, petrolíficos, condiciones climáticas bendecidas, no tiene nada que ver, son los marcos institucionales, ¿no? Si no, Japón, ¿cómo explicamos que es un cascote duro, improductivo, y tenga los niveles de bienestar que tiene? Bueno, obviamente.
La clave son los marcos institucionales. Ahora, en estas ciudades no están exentas de crítica, ¿no? Se podrán imaginar. Bueno, algunos dicen que son monarquías corporativas, es el término que se ha utilizado, o algunos dicen que simplemente siguen siendo terrenos hondureños. Ese es el gerente, Colindres, un abogado, muchacho joven, el que está en la pantalla ahí, que sería el intendente, el alcalde, y no su supervisor, como es el nombre que detenta, ¿no? Quienes están viendo la imagen. Pero en realidad dicen, bueno, son zonas de mercados desregulados con impuestos bajos que permiten la llegada de inversiones, ¿no? Hay una... Este no es solo un ejemplo conocido, hay otros ejemplos. Voy a citar otro más y después voy a citar una película que a todos los amigos liberales les va a interesar, que es una película italiana, El misterioso nombre de las rosas, o algo por el estilo, si me pueden ayudar. Bueno, es la historia de un italiano que hace unos 50, 60 años creó una ciudad en aguas internacionales que no tenían jurisdicción reclamada, ¿no? Está muy buena la historia y el final demuestra precisamente que el Estado es eso, es el monopolio de la violencia, que es su diferencial, ¿no? Ahora me he acordado el nombre y ya se los paso. Pero después hay otros ejemplos, por ejemplo, la República Libre de Liberland, que es una franja de unos 8 kilómetros que se encuentra, que no está reclamada, y que se encuentra entre Serbia y Croacia, ¿no? Además de que hay ciudades charter en el mundo, hay varias, pero estas fueron las que me llamaron la atención. Y hay acá en esta nota de prensa un comentario que hace el asesor de Pronomos Capital, el señor Srinivasan. Esta empresa, Pronomos Capital, es un fondo que ha sido creado para construir ciudades startup y tiene un libro escrito que se llama The Network State. Y en este libro sostiene que estos nuevos centros propicios para los negocios muy pronto competirán con los estados-nación y algún día los sustituirán. Algo de lo que también hablaba Jorge Luis Borges, ¿no? Decía, bueno, mi ideal es un máximo de individuo y un mínimo de Estado, y quizá dentro de 200 años podamos, no lo vamos a ver nosotros, pero la humanidad pueda evolucionar hacia ese estado de cosas, ¿no? Ahora, decía que para esto se requieren marcos institucionales. Bueno, en el año 2013, Honduras modificó su constitución y permitió la creación de zonas autónomas, siguiendo los pasos de China y de los Emiratos Árabes también. Ahora, la clave de todo esto es un proyecto que establece zonas de prosperidad y de baja regulación. Entonces, hagamos el ping-pong, ahora volvamos acá. La ley de zonas francas, ¿qué es sino el incentivo, el marco institucional para atraer inversiones? Pensemos en UPM. La primera UPM, Bodni, acá, en el barrio, en mi ciudad, en Fray Bento, ¿no? Precisamente tuvo el marco institucional que permitió que viniera aquí y no fuera a la Argentina. Pero para UPM 2 también se generaron condiciones favorables para que viniera. Entonces, es la prueba del 9 de que las bajas regulaciones, los incentivos fiscales y tributarios son la clave de la prosperidad. Ahora, bueno, si ese es entonces el camino, ¿por qué no recorrerlo para la generalidad de los habitantes? Entonces, acá entra otro tema, ¿no? Y que sin necesidad de tener que reformar la Constitución de la República, como sí hizo Honduras, podríamos perfectamente en Uruguay aplicar algo por el estilo. ¿Por qué no hacer de Río Negro para el norte, que es un proyecto que ya existió hace muchos años en el Uruguay, una especie de gran zona franca? ¿Por qué no? ¿Se requiere plata para eso? No. ¿Qué se requiere? Marco institucional y voluntad de hacerlo. Si en lugar de cerrar nuestras fronteras, como tenemos ahora a los aduaneros revisando los bolsos de la gente a ver si traen azúcar, yerba, algún fernet de más, a ver,
Si en lugar de eso, si seguimos cerrándonos, que lo único que hacemos es perpetuar la pobreza, ¿no? Nos abrimos al comercio internacional, podremos generar otros estándares de vida. A ver, pensemos. En este proyecto que existió en Uruguay, se hace mención a lo siguiente. El norte del Río Negro, digamos, ocupa un 42% de la superficie del país, pero tiene apenas casi el 20% de la población total. Y su índice de participación en el PBI uruguayo es muy bajo. Todo se concentra en el sur. La vida, digamos, comercial, industrial, la mayoría de la población. Entonces, si nosotros eliminamos los aranceles y permitimos que la gente, los comerciantes, todo el mundo pueda comprar y puedan venir maquinarias, inversiones libres de impuestos, no solo que vamos a ser más competitivos, sino que el nivel de bienestar de la población será mucho mayor, entre otras cosas porque los salarios van a rendir mucho más. Se van a poder comprar electrodomésticos, autos, comestibles en general, con los mismos salarios que van a rendir quizá un 30 o un 35% más al eliminar los aranceles, pero además se generarían otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, ya dejaríamos de ir los uruguayos de la frontera a Argentina o a Brasil a comprar las cosas y serían ellos que vendrían acá. O sea, esta solución también se defiende desde un punto de vista fiscal y tributario. Es decir, cada vez que nosotros los uruguayos vamos hacia Argentina o a Brasil, obviamente estamos pagando los impuestos que cobran allá. De la otra manera, en este ejercicio que estamos haciendo, desde el punto de vista tributario, recaudatorio, también el Estado se vería favorecido. Es una medida ambiciosa, es agresiva, pero es perfectamente aplicable. Dado que no existirían tributos a la importación, ¿ah? Y se podrían instalar empresas y fábricas, porque además la materia prima no tendría aranceles, eso reduciría enormemente los costos de instalación. ¿Ah? Y evidentemente acá la plaza del norte del Río Negro sería totalmente atractiva para cualquiera que quisiera venir a invertir. Entonces, esos son los efectos inmediatos que podría tener esta medida. Turismo, además, en fin. Creo que ahí está la clave de la prosperidad de las naciones. Aplicar marcos institucionales que sean amigables con el ahorro primero y con la inversión después. Ninguna de las dos cosas hoy en nuestro país están fomentadas. El ahorro está castigado. Cada uruguayo trabaja la mitad del año para pagar impuestos. Y si no hay ahorro, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay productividad, no hay aumento de las tasas de capitalización, no hay aumento de empleo, no hay aumento del nivel de los salarios. Y somos cada vez más pobres. Entonces, sumémosle que todo este sistema, lamentablemente, en el que vivimos, de infiernos tributarios, ¿no? Dice, los paraísos fiscales. Bueno, ¿por qué existen los paraísos fiscales? Bueno, porque hay infiernos tributarios. Si no, no habría necesidad, ¿no? Pero esto lleva, entre otras cosas, a que los ciudadanos se vayan acostumbrando a tener que tener todo resuelto por el Estado, ¿ah? Donde nadie puede tomar las riendas de su propia vida. Y a veces el mandato coactivo es, bueno, es una exigencia impuesta en el sentido de tener que violentar la ley para poder sobrevivir o vivir mejor. Eso es lo que genera todo este sistema perverso. Que además, ya me estoy yendo un poquito más hacia lo que es mi profesión de abogado, ¿no? Pero hoy tenés, por esta maraña legislativa que existe, que los jueces, en definitiva, hoy terminan siendo simples burócratas al servicio del poder político, ¿verdad? Porque están desbordados de trabajo, con leyes de cuarta, que lo único que hacen es poner trabas y cargar más de trabajo con mayor celeridad, es imposible, y en definitiva están encargados más de controlar el imposible cumplimiento a rajatabla de la totalidad de las regulaciones y marañas legislativas que hay, ¿ah? Producto de los mandatos coactivos, se preocupan más de eso que de la santa, abnegada tarea de tener que velar por aplicarles a todos igualdad de trato, igualdad ante la ley.
¿ah? Creo que esto es una propuesta, no es disparatado, se puede hacer, por eso es tan importante la batalla cultural, instalar estos temas, porque bueno, si uno mira el nivel de lo que es el debate, la discusión pública, la campaña electoral, realmente es de un nivel paupérrimo, lamentable, no hay una sola propuesta. Yo el otro día escuchaba al candidato a la presidencia, Orsi, que hablaba de que hay que invertir más en cárceles, más en educación, más en seguridad. Bueno, primero, ahí tiene dos errores de concepto. El primero es, no existe tal cosa como la inversión pública. ¿Por qué? Porque la inversión es abstención de consumo. Y el Estado no ahorra nada. El Estado te lo saca a punta de pistola. O sea que ellos no invierten, no hacen ningún esfuerzo. Lo segundo, no hay cena gratis. ¿De dónde va a sacar la plata para todo eso? ¿Va a seguir castigando el ahorro? ¿Va a seguir poniendo impuestos? Ahora el Uruguay emitió títulos de deuda con vencimiento al 2060 por 1.298 millones de dólares. Las generaciones que no han nacido ya están endeudadas, ¿no? Es decir, esto además de ser profundamente inmoral, es además antidemocrático, ¿no? Porque le estás cargando a las futuras generaciones el costo de una decisión que no tomaron, porque no participaron del proceso electoral que puso a la gente que tomó esas decisiones en ese lugar. Así que bueno, creo que voy dejando por acá. Este es un tema que es necesario instalarlo, hay que traerlo al debate, porque es perfectamente aplicable y le puede cambiar la vida a la gente radicalmente sin mayores esfuerzos económicos. Me cedo la palabra, muchachos. Me hiciste acordar a algunas situaciones muy similares que han sucedido en la historia. Yo ahora lamentablemente no recuerdo los nombres, si hubiese sabido capaz el tema, lo hubiese buscado un poco, pero hubo un empresario en plena revolución industrial que curiosamente, ¿no? Se hizo desde abajo como peón de fábrica, que tenía 7, 8 años cuando empezó a trabajar y logró ser uno de los hombres más ricos de Inglaterra y socialista, curiosamente. Y dijo, bueno, vamos a llevar la utopía comunista y comprar unos terrenos, unos cuantos acres en Estados Unidos, Nueva Esperanza o algo así se llamaba, no me acuerdo el lugar, y resulta que fue, estamos hablando de uno de los hombres más ricos a nivel mundial de esa época, y como el 70-75% de su fortuna lo invirtió en máquinas y medios de producción, y fue un fracaso rotundo el comunismo, o sea, financiado todo, y la gente lo culpó a él. Porque claro, nunca tiene la culpa el sistema en el que confiaron, o ellos mismos, sino el otro, porque no había puesto toda su fortuna, sino solamente el 75%. Y resulta que el hombre puso todo lo que faltaba y resultó ser un fracaso igual por segunda vez. Incluso estaban, creo que uno o dos de sus hijos, y él empezó a investigar y resulta que no somos iguales y todo el mundo tiene metas distintas. O sea, el colectivismo no funciona, ¿me entiendes? Aunque lo tengan todo para hacerlo, no tengan un gobierno, tenían que optimizar los medios de producción y empezar a trabajar, y no funcionó. En cambio, Ajá, perdón. En cambio sucedió en Estados Unidos, un montón de libertarios compraron así, era una villa y no había gobierno, y estoy hablando por el 1800 más o menos, ¿no? 1800 y pico, 1800 y pico. Y bueno, funcionaba bárbaro, había total libertad dentro de las pautas que ellos se programaron, ¿verdad? Y había libre comercio y prosperaba perfectamente. Pero ¿qué pasó? Como ellos no existían los impuestos ahí. Al gobierno no le gustó Estados Unidos de aquella época y mandó el ejército y lo desalojó a todos, terminaron poniendo un manicomio en ese lugar. O sea que la libertad sí funciona. Y bueno, también lo vemos en estas situaciones también.
sé que hay una ciudad, creo que cerca de Asia, no recuerdo, que es una ciudad donde el Estado no tiene injerencia ninguna, también es todo privado y funciona perfectamente. Hay gente que dice, no, es una utopía. Bueno, pero se puede llegar a, a estas situaciones así, donde la gente puede convivir, porque claro, basta con que la gente entienda de qué se trata, cuáles son las normas para convivir, y listo. Es así, es aceptar esas reglas y no hay más problema, porque nadie A se ver, mete en tu vida y nadie viene a regularte la vida, ¿me entiendes? acá nadie está hablando de secesión, simplemente decir, bueno, ¿por qué no hacer una gran zona franca para todo Río Negro, para el norte? Si ya existen las zonas francas y han dado resultados. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Bueno, yo creo que hay una vaquita sagrada ahí que se carnearía, ¿no? Y es la papota del gasto público, que sostiene el gasto público, ¿no? Y de los nenes que toman las decisiones. Hay algo de eso, pero bueno, todo lo otro, ¿ah? Quienes critican estas medidas, que de alguna manera dejan al ser humano en plena libertad para que se valga por sí mismo, para que pueda liberar su genio creador y valerse por sí mismo, porque a veces es esa fatal arrogancia, ¿no? Del político, del gobernante, de creer que sin su intervención la gente no puede vivir. Y es al revés. Es el político, es el gobernante, es el burócrata que no puede vivir sin la presencia de la gente, que es la que los mantiene. Además, parten de un pecado original, pongámosle, que es un error de base, ¿no? Es una ignorancia inerradicable. Y es partir de la base que el intervencionismo ayuda a la gente. Entonces miremos a lo largo de los años y las décadas cómo el combate, entre comillas, a la pobreza se ha llevado millones y millones de pesos, se ha agrandado el tamaño del Estado en lo que ayuda social se refiere, y lejos de solucionar el problema se agrava. Entonces, es tiempo de cambiar, correr el eje del debate, pensar cosas distintas. ¿Ah? Hoy, lamentablemente, lo que tenemos en el espectro político uruguayo, lo que está en discusión, es, bueno, socialismo fashion versus el socialismo versión original. Pero no hay ninguna propuesta que gire en torno a cuidarle el bolsillo a la gente. Todo está orquestado en función del gasto público. Entonces, bueno, hay que seguir machacando con esto. ¿Ah? Yo creo Bueno, que yendo a este punto, a esto puntual, de por qué no una gran zona franca sobre el Río Negro al norte, yo creo que es muy posible, obviamente, es hasta lógicamente posible. Tiene que funcionar sí o sí. Y como bien dices tú, al Estado no le sirve porque perdería un montón de dinero en impuestos, obviamente, y también tenés parte de la población que dice, ah, bueno, lo mismo que comentaban, se llevan el dinero para otro lugar, para otro país, como tú decías, no tiene, el dinero no tiene patria, ¿me entiendes? Es una cosa que la gente, el capital somos va a ir a pobres donde por culpa de eso, ¿me entiendes? Y después hay gente que te va a saltar con que... y con la llegada de los españoles a América, he escuchado semejante nivel de disparate también, ¿no? Sí, Bueno, sí, pero... pero además hay otro tema, Pablo, Nando, a ver, esto es lo que se conoce como la paradoja de John Stuart Mill, ¿no? Es decir, eh, todas las naciones que se abren al mundo, que se abren al comercio, cuanto más chicas son, mayor utilidades tienen. Y ahí se preguntará alguno, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que Uruguay pueda beneficiarse más en un tratado de libre comercio con un gigante como, no sé, como Estados Unidos o China? Ellos nos van a poner las condiciones, no tenemos ningún margen de negociación. Bueno, acá hay un ejemplo que da José Luis Espert en La Argentina Devorada o en La Sociedad Cómplice, en uno de los dos libros está, pues me parece muy gráfico. Pone este ejemplo, Espert, dice, imaginemos una pequeña isla, ¿no? Una pequeña isla que solo se dedican a la plantación de cocos. Y los cocos son súper abundantes, se andan tropezando con los cocos en la isla, ¿no? Y tienen una sola vaca. Y todo el mundo se muere de ganas de comer un churrasco de la pobre vaca, ¿no? Pues claro, carísimo, ¿no? Porque es un bien absolutamente escaso. Ahora, un buen día celebran un tratado de libre comercio con el estado de Texas, ¿no? Entonces, bueno, donde el acceso a la carne es mucho más
masivo que lo que puede ser en esta pequeña isla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ahora los ciudadanos de la isla van a empezar a exportar cocos en donde son relativamente más escasos. El costo de oportunidad es mucho más caro en Texas de plantar cocos que para los isleños. Entonces van a decir, bueno, ahora empiezan a vender cocos, que eran súper abundantes, incluso se generan los incentivos para que sigan produciendo más y van a traer carne del otro lado. Ahora, el cambio en la economía texana, producto de este acuerdo de libre comercio con esta isla, es infinitesimal. No lo advierten, ni se enteran los texanos. Ahora, a la pequeña isla le cambió la vida. No solo que están explotando con mayor profesionalidad o a escala un recurso que les es súper abundante como son los cocos, sino que ahora además pueden comer todo churrasco y es más abundante, ¿no? Entonces, en definitiva, siempre se termina beneficiando en términos comparativos mucho más el país más chico que aquel grande en el libre comercio. Siempre habrá alguien que va a estar dispuesto a querer comprar lo que otro puede producir. Por el contrario, si nos dedicamos y nos empecinamos a hacer aquello que nos cuesta más caro producir, es la forma más rápida que tenemos de empobrecernos. Dicho de otra manera, eso es lo que se llama el costo de oportunidad, ¿no? Es decir, tenemos ventajas comparativas respecto de Japón en Uruguay en áreas cultivables de soja. Y los japoneses tendrán ventajas comparativas respecto a nosotros en el armado de computadoras o de autos Toyota, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros nos empecinamos a competir con Japón vendiendo autos, nos vamos a empobrecer. Ahora, si le vendemos lo que nosotros producimos más y que nos sale más barato hacer, bueno, seguramente nos vamos a beneficiar recíprocamente a ambas partes, ¿no? De modo que abrirse al comercio, generar incentivos que permitan eliminar las barreras arancelarias, que además, esto me hace acordar la sustitución de importaciones, ¿no? Que es un cuento chino, un disparate de esto de proteger la industria nacional. A ver, vivir con lo nuestro, ¿no? Es una locura, porque en definitiva uno le está diciendo, no, mire, no vaya a comprar allá del otro lado el azúcar o el aceite, que es más barato, porque usted va a estar perjudicando a sus congéneres, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo es eso entonces? Damos protecciones, privilegios arancelarios, protecciones para proteger ¿qué? ¿Una empresa? ¿Dos empresas? ¿Que dan trabajo a cuántas personas? ¿A 1.000, 2.000, 3.000? Bueno, ¿y los otros 3 millones? Están condenados a comprar algo que es más caro cuando lo pueden comprar más barato en otro lado, ¿no? De eso se trata. Me extendí demasiado, perdón. Y si puedo hacer un aporte, me gustaría comentar un ejemplo práctico que conozco bastante de cerca, que No, son las zonas América, bueno, lo voy a hacer igual, que son la zona América, que es la zona franca que está en la ruta 8. Yo trabajé aproximadamente 4 años en zona América, pero la conocía de antes porque, o sea, viajé toda mi vida a Montevideo y era lo que estaba a la derecha entre Montevideo y Pando. Y la vi crecer desde los 90 hasta ahora. Estaba tratando de buscar un mapa histórico, o sea, no creo que haya imágenes satelitales de los 90, pero sería interesante ver cómo fue creciendo, pero créanme que esto que es gigante hoy en día, estamos hablando de cada edificio de eso le da trabajo a cerca de 1.000 personas, eh, eran 3 chozas locas en 1991, 92. Y fue creciendo, a pesar de la oposición de partidos políticos como el Frente Amplio. Acá estaba encontrando un acta de 1987, donde diputado del MPP, Oscar Groba, consideramos que la soberanía podría verse afectada por este tema de la zona franca, así como la fuente de trabajo, el derecho a los aportes sociales. Tenemos una visión muy crítica de este proyecto. Bueno, el Frente Amplio se opuso, obviamente, a la ley de zonas francas de finales de los 80. Hubieron críticas muy grandes a la zona franca antes de asumir el primer gobierno del Frente Amplio. Obviamente, una vez que asumieron, no hicieron nada al respecto. La zona franca sigue estando ahí, porque daba trabajo a un montón de personas. Pero a lo que iba yo es que la zona franca, como la plantea Fernando acá, funcionó ya en este país. No hay que ir a otra parte del mundo para buscar ejemplos de que funciona o no funciona. Funcionó hasta el punto de que la Intendencia de Canelones aprobó una segunda zona franca, que está bastante cerca, que es el Parque de las Ciencias, aprobada por Orsi,
hace no mucho tiempo, estamos hablando menos de 10 años, si no me equivoco, que está en constante crecimiento desde entonces. Y obviamente hay una puja entre las dos. Este, entonces digo, más allá de que el partido de gobierno más colectivista que hemos tenido en los últimos 20 años, bueno, el Frente Amplio, fundamentalmente está ideológicamente en contra, en la práctica las ha tolerado y las ha apoyado la zona franca. Ahora, ¿por qué en el Río Negro no y en Montevideo a 10, 12 kilómetros hay dos zonas francas? ¿Por qué en el interior no? Porque, y esta va a ser mi opinión personal, bueno, todo es mi opinión personal, el poder político y económico del país está concentrado en esta zona. Entonces, todo es para esta zona. La zona franca, bueno, pero para Montevideo. Ese es el problema de raíz. No es la zona franca sí o la zona franca no. Es que los que toman las decisiones, tanto políticas como económicas del país, viven, duermen y cobran de la gente que está acá. Además, Nando, más allá de que hay zonas francas muy puntuales en el interior, Sí, puse el ejemplo de Fray Bentos con UPM y demás, hay algunas otras más también, pero sí es real lo que vos decís. Imagínate un escenario en donde se pudiera hacer todo esto del Río Negro para el norte, ¿no? A ver, esto en 15 años la gente del sur va a emigrar para el norte. claro, pero yo La lo que ecuación de quería población se postular revertiría. es que, o sea, acá hay un artículo del 2012, gobierno inhabilitó zona franca de Río Negro. La caída de la actividad comercial fue la razón que motivó la resolución. Independientemente de eso, el problema es que la concentración del poder en Montevideo hace muy difícil que medidas que sean desde cierto punto de vista federalistas van a fracasar, porque no les conviene que la gente se distribuya a lo largo del país. O sea, el que controla Montevideo controla el país. Y les conviene concentrar la gente en Montevideo para poder controlar el país. Entonces es una pelea cuesta arriba para cambiar eso. Pongamos un ejemplo práctico. ¿Recuerdan hace algunos meses el problema de la sequía tremenda que hubo, no? Bueno, ¿Mm? imagínense con una medida como esta que proponemos, eh, ¿por qué no hay sistema de riego en nuestro país, en el campo, en el interior? Porque sale un huevo, es carísimo. ¿Ah? Mucha plata le cuesta al productor traer la maquinaria. Ahora, con esta medida, la podría traer perfectamente, porque el 50% del precio, del precio final de esa maquinaria se va en impuestos. Imagínense aranceles cero para traer maquinaria de Argentina, de Brasil. Podría haber riego, podría haber materias primas muchísimo más baratas, maquinarias de todo tipo. Eso no solo que reduciría enormemente los costos de instalación de cualquier empresa, sino que además, lo que decimos, ¿no? La plaza o lugar se tornaría muy atractivo para cualquiera, ¿no? Pero Aparte bueno, tomando en cuenta el hecho de que lo que se recauda por esas tarifas, por esos los impuestos de internación, es relativamente poco con lo que se recauda con respecto a todos los demás. O sea que tampoco estaría sacrificando un gran monto del presupuesto nacional si bajara las tasas o las eliminara. esto es como la reforma laboral, Pablo, Nando. A ver, no requiere ningún sacrificio tributario, de renuncia fiscal. Hay que tener voluntad de hacerla. Yo creo que muchos de los que están en campaña electoral son conscientes de esto que decimos. El tema es que su lógica es la lógica del poder, de llegar a él o mantenerse en él. Y obviamente esto viene a patear el statu quo. Seguramente carnea muchos intereses, ¿no? Entonces, bueno, pero son decisiones que basta con tener los huevitos bien puestos arriba de la mesa y tener el coraje de tomarlas en aras del bienestar y de la población, ¿no? Esto generaría además, no tengo dudas, una explosión demográfica en el Uruguay, ¿no? Como decía Alberdi, gobernar es poblar, decía para la Argentina en el siglo XIX. Bueno, algo de esto va también acá. Así que bueno, muchachos. Y la gente tiene que entender una cosa, porque ahí ya van a saltar, ya no van a pagar impuestos, pues tienen todavía, ya lo hemos tratado en tu columna, se ha hablado acerca del tema de los impuestos, temas de economía, así que gente, antes de comentar semejante burrada, vean las otras columnas para entender el tema de los impuestos.
Así no nos matamos explicándoles acá de vuelta. No, Otro tema, que cuanto menos impuestos va a ser mejor para todos. Vayan y vean las columnas que están más atrás. De todos modos, y esto yo sé que puede resultar polémico, yo agradezco a quien esté en discrepancia con lo que acabamos de decir, que nos deje su comentario abajo, que nos ponga su opinión. Una pregunta puede ser un aporte valioso que puede generar otros disparadores. Con mucho gusto la contestamos. Esto acá no estamos para pelearnos con nadie, todo lo contrario. Estamos... claro, incluso hemos invitado a que vengan a debatir, nadie les va a pegar ni nada, aparte a través de la pantalla es difícil pegarle. Pero... Estamos difundiendo ideas, así que en la medida, que no se zarpe nadie, todos los aportes y aún las críticas son bienvenidas. ¿Ah? Claro. Queda otro tema también a tener en cuenta que siempre saltan, porque van a venir gente extranjera y va a comprar tantos terrenos y que vamos a perder soberanía. La gente no tiene claro qué es la soberanía, ¿entiendes? Como escuchan repetir a X persona, a X político, lo ven como, van a venir, nos van a quitar soberanía, vamos a dejar de ser Uruguay. No sé de dónde sacan esa idea. Che, Pablo, pero ¿que Pluna nos dio soberanía? ¿ANCAP nos dio soberanía? ¿Las empresas públicas nos dan soberanía? Deuda. Somos el país con el índice de deuda per cápita más alto de Latinoamérica. Tenemos el 72% del PBI empeñado en deuda, en endeudamiento. ¿De qué soberanía me hablan? Somos unos esclavos tributarios. No sé qué hace falta más ver para darse cuenta que este modelo, además de empobrecedor, es esclavista. Entonces digo, a ver, ¿hasta cuándo? Con la perorata esta, hace más de 100 años que estamos con las empresas públicas, miren cómo nos va. Por favor. Pero bueno. Exacto. Tal cual. Bueno, cerramos por acá, Pablo. Cerramos por acá. Fernando, ¿te parece bien? Un gustazo como siempre, chiquilines. Viva la libertad. Vamos arriba. Viva. Hasta siempre. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un compás para opinar.